Estamos en una nueva edición de Abstract, en esta oportunidad con el doctor Raúl Horacio Lucero, bioquímico, trabaja en el laboratorio de biología molecular del Instituto de Medicina Regional. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Bienvenido a Abstract y muchas gracias por recibirnos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Su área de trabajo es la citogenética. Sí, la citogenética y la biología molecular. Y la biología molecular. ¿Qué es la citogenética? La citogenética estudia el componente cromosómico que tiene la célula y de esa manera uno puede identificar anomalías cromosómicas de número o de estructura que trae aparejado algunos síndromes genéticos. El más conocido es el síndrome de Down, pero hay otros síndromes, ese es el más leve, digamos, genéticamente. Pero también hacemos estudios de genotoxicidad, que es cómo impactan algunas sustancias químicas sobre el genoma, y nosotros podemos ponerlo en evidencia haciendo estudios de cromosomas de genotoxicidad para ver cuál es la alteración específica que tienen los cromosomas de esos pacientes. Usted es un referente en el área del estudio de cómo impacta los agroquímicos en la salud de los humanos. El área puntual, entonces, de la citogenética demuestra o estudia cómo impacta los agroquímicos en el ADN. Sí. ¿De qué manera los afecta? ¿Cómo afectan en enfermedades concretas del ser humano? Bien. Los agroquímicos en realidad son sustancias químicas, en muchas ocasiones tienen mucho parecido químico, mucha semejanza química con otras estructuras propias del cuerpo, como por ejemplo las hormonas. Entonces, uno de los efectos que tienen es como disruptor endocrino. Quiere decir que el organismo se confunde porque tiene una similitud química, la ingresa al organismo y digamos que esas sustancias pueden tomar la conducción de algunas señalizaciones celulares sin ser hormonas y por supuesto se desregula todo el balance hormonal que debe existir en un organismo. Ese es uno de los impactos muy fuertes que tiene, por ejemplo, algunos insecticidas organoclorados como el endosulfán, que producen, por disrupción endocrina, producen algunas alteraciones muy serias, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con cánceres hormonodependientes, cáncer de ovario, próstata, son los más comunes, cáncer de mama. Eso es uno de los efectos, pero en realidad el efecto más crítico es cuando parte de esa población expuesta a esos tóxicos que se llaman xenobióticos, porque en realidad son compuestos químicos generados por el hombre, cuando se ponen en contacto con las células en gestación, por ejemplo en un embrión, ese embrión puede, al cabo de los meses de embarazo, puede nacer con algunas malformaciones muy serias, porque justamente se ve alterada esa replicación de ADN y de alguna manera se ven afectados algunos genes que son cruciales en las primeras semanas de vida. Entonces, esos compuestos se denominan teratogénicos porque producen malformaciones muy graves. Eso es en cuanto a las células en formación. Ahora, si son células en un embrión, en un organismo adulto, esos químicos pueden alterar el crecimiento normal de la célula, entrando las células en un caos proliferativo y producen los complejos neoplásicos, ¿no? Estamos hablando de temas que hace 10 años eran puestos en duda, ¿no es cierto? Había una parte de la ciencia que no respaldaba la posición de que los agroquímicos afectaban a la salud. Pero usted, en el año 93, si no me equivoco, ya trabajando de manera privada y no perteneciendo a la universidad, ya registraba casos en su laboratorio y no podía publicar porque necesitaba de estudios complementarios. Los primeros casos se derivaron de hospitales públicos y como en ese momento no tenían laboratorio de citogenética dentro del hospital, los derivaban a mi laboratorio particular para que yo le realice estudios cromosómicos a los pacientes. Obviamente cuando yo recibía a los pacientes los veía, los revisaba y le hacía un cuestionario muy detallado porque me asombraba mucho algún tipo de malformación. Específicamente, como vos contás, en el año 93 recibí una nena
a la cual le faltaban los dos brazos, tenía muñones, digamos, como eso se llama focomelia, porque se semeja a lo que son las aletas de una foca, por eso se llama así. Y tenía una pierna izquierda mucho más corta. Y entonces uno se tiene que preguntar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hubo en el medio para tener un proceso disruptivo tal de que ese niño nazca con esas malformaciones. Entonces, hablando con la madre, ella me decía que trabajaba en el campo y que en muchas ocasiones sobrevolaba un avión pulverizador sin que nadie le advirtiera de que eso era sumamente tóxico, sobre todo cuando los primeros meses de embarazo, que era lo que ella me relataba a mí. Entonces yo fui tomando cuenta de esos casos, recibí muchos otros casos parecidos, en los cuales los cromosomas estaban bien, yo le hacía estudios cromosómicos, no eran síndromes cromosómicos comunes, porque si no hubiesen saltado en esos estudios de cromosomas, pero por lo que ellos me relataban, tenían una exposición muy directa y sobre todo en las primeras semanas de gestación. Con lo cual, bueno, yo hice una presentación en Cámara de Diputados, pedí un poco de presupuesto para poder hacer estudios y también para poder contratar gente. Yo en ese momento todavía no estaba en la universidad, para lo cual, bueno, eso quedó después en nada, porque eso no siguió su interés. Y yo sí seguí interesado en el tema, después incorporé a la universidad y armé un equipo, digamos, bastante escaso de gente, no tenemos mucho personal, pero tenemos algunos datos ya que nos relatan a nosotros, que nos están diciendo con cifras ciertas de que nuestra preocupación era válida, porque en realidad ellos tienen un problema genotóxico que se puede poner en evidencia haciendo estos estudios de cromosomas. Y ahí vamos a presentar estos datos donde se estudió población expuesta versus población no expuesta, para poder ver justamente si la población que siempre vivió en la ciudad tiene los mismos niveles de genotoxicidad, y también le medimos metabolitos y agroquímicos en sangre y en orina. Eso lo hicimos con un laboratorio de Mar del Plata. ¿Y se dan resultados positivos, me imagino? Sí, encontramos en población expuesta, encontramos algunos insecticidas organoclorados, y lo importante y asombroso, que por otro lado algunos investigadores ya lo vieron relatando, es que la población que vive en la ciudad tiene restos de glifosato en orina, con lo cual nosotros... Sin estar en contacto directo a una fumigación. Exacto. Y la ruta más común es la de ingesta de alimentos que vienen contaminados con el herbicida que más se utiliza en la República Argentina y a nivel global, porque los organismos genéticamente modificados están justamente modificados de esa manera para que admitan grandes cantidades de herbicidas, ¿no? De hecho, creo que hay estudios, se dieron a conocer en los medios de comunicación, de análisis de verdura de mercados. Exacto. Que hay restos de agroquímicos en las verduras que están a la venta al público directa. Sí, y en muchos casos se han decomisado mucha parte de esa mercadería, justamente porque el SENASA y el INTA está detrás de esas inspecciones. Y bueno, en algunos casos la información no se daba a conocer, se pidieron por vía judicial, y cuando se dieron a conocer vimos que había una gran cantidad de alimentos que llegan a nuestra mesa que están contaminados con algunos plaguicidas que nos están haciendo a nosotros intoxicarnos de manera crónica a bajas dosis. Ahí se entiende su voz en cuanta tribuna aparece cuando nos dice nos están envenenando todos los días, ¿no? Todos los días, un poquito todos los días. Y eso es justamente porque uno sabe lo que tiene que hacer si tiene un accidente con un plaguicida. Eso se llama intoxicación aguda. Y se sabe porque la persona tiene una serie de síntomas, hay que hospitalizarla y hay que hacerle una serie de digamos, manejos médicos, que eso está perfectamente estandarizado. El tema es que no se sabe, y recién ahora se está sabiendo, qué pasa con la población que está intoxicándose todos los días en pequeñas dosis a largo plazo. Y eso es lo que generalmente puede repercutir en la señalización esa que yo estaba contando, que se necesita tener un equilibrio perfecto para que las células se reproduzcan en forma normal. Entonces se pueden activar algunos oncogenes que todos tenemos en nuestras células, se desactivan y la célula entra en una proliferación descontrolada. Eso es lo que llama transgénesis, ¿no?
Sí, la transgénesis... ¿Que hay una modificación en la estructura del ADN? Sí, en realidad la transgénesis se utiliza para modificar el ADN de las semillas, que es lo que ellos, la biotecnología, incorpora genes de resistencia a algunos herbicidas, por ejemplo este del glifosato. Entonces ya existe hasta el algodón transgénico, el trigo transgénico, y cada vez se van aprobando más eventos, así lo llaman, eventos genéticos por transgénesis, que no se sabe a ciencia cierta cuál es el efecto que tiene dentro del organismo, se está sabiendo ahora. Y entonces hay muchas denuncias de poblaciones enteras en la Argentina que están teniendo casos de cáncer en forma, digamos, epidemiológicamente anormal. Entonces, por ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario está haciendo campamentos sanitarios donde salen a las áreas rurales y una serie de 50 estudiantes de medicina hacen un relevamiento epidemiológico y están viendo que la forma de enfermar y de morir en esas zonas han cambiado drásticamente. Entonces se empiezan a juntar esos datos y bueno, eso no está pasando solamente en la Argentina, también en Estados Unidos ya hubo 2 sentencias firmes a la multinacional Monsanto, que en este momento ya fue adquirida por Bayer, en los cuales hay juicios multimillonarios que han salido a favor de los demandantes, en los cuales se puede comprobar específicamente de que esos cánceres de estas personas han sido atribuidos a la exposición a esos plaguicidas. Y hay 16.000 casos atrás en espera. Hay reunida una cantidad de evidencia científica que da cuenta de este proceso neoplásico. Entonces, cuando la gente dice que no hay evidencia científica, yo siempre digo que los que dicen que no hay evidencia científica es porque alguna relación con el mercado de este tipo tienen, porque no pueden negar una cosa que existe en cualquier lado. Lo que sí es una información, y eso también lo debo decir, una información, como vos bien sabés, en el ámbito académico la información está medio encriptada, o sea, está en otro idioma, hay que entrar a revistas especializadas que no siempre son de acceso libre. Entonces, el rol del investigador es poder bajar esa información a la comunidad y a los legisladores para decir, esto está pasando en mi provincia, está pasando en mi país, y nosotros tenemos que tomar alguna medida al respecto, porque existe lo que se llama el principio de precaución en la normativa ambiental. El principio de precaución nos dice a nosotros de que si hay algún riesgo de alguna sustancia que pueda alterar algún mecanismo de este tipo celular, debe ser interrumpida la acción hasta tanto se sepa de que es totalmente inocuo. Porque ¿qué pasa si después se demuestra, después de 10 años, de que esa sustancia era cancerígena? ¿Qué pasó con toda la gente que estuvo expuesta? ¿Y qué pasó con el endosulfán en ese sentido? El endosulfán está prohibido para la venta, incluso en el país, sí, pero se va a seguir vendiendo hasta que se acabe el stock. O sea, es una cosa insólita. Digamos, ¿no? Es insólito. Porque Aclaremos qué efectos tiene el endosulfán en el Bueno, organismo. El endosulfán es uno de los disruptores endocrinos que yo estaba contando y está relacionado a los cánceres de este tipo que yo comentaba, que son donde la señalización de las hormonas tiene mucho que ver. Entonces está comprobado que es un disruptor endocrino que puede producir este tipo de alteraciones neoplásicas. Y sin embargo está en muchos países, está prohibido y está severamente restringido. Y en Argentina también, lo que pasa es que se sigue vendiendo. Son cosas insólitas y eso te da muestra de la magnitud del problema al que estamos expuestos y la cantidad de dinero que maneja. Por eso es que es un problema que está bastante silenciado en los medios de comunicación masivos. Generalmente esto no se conoce. Por eso es que yo digo de que el investigador tiene un rol de no naturalizar las cosas que no son naturales. Y la gente que está estudiando siempre un mismo tema tiene una responsabilidad. Es como la persona, hay un cuento muy interesante de Menapache que habla del mangrullo, ¿no? La gente que está en el mangrullo y está viendo que viene un problema hacia su comunidad, porque lo está viendo desde otra óptica, tiene una responsabilidad sobre ese grupo, porque son los primeros que están alertados. Entonces,
nosotros, yo particularmente, siempre me vi en ese rol de comprometido con la sociedad que pagó aparte mis estudios. Yo hice la universidad gratuita. Entonces, de alguna manera tengo que devolver a la sociedad que me pagó los estudios. Y yo creo que si yo estoy siempre haciendo estudios que tienen que ver con la investigación lúdica, en el cual estoy investigando una cosa que no tiene mucha repercusión en mi sociedad y me mantiene a mí en un subsidio, por ejemplo, es una cosa investigar problemas que tienen gran repercusión sobre la sociedad en la cual nosotros estamos inmersos. Esa es otra manera de investigar y esa es la que me gusta a mí, digamos. Vimos que indudablemente los organismos de Contralor no están actuando. Las autoridades, ¿cómo están respondiendo ante estas presentaciones que yo sé que usted realiza en cámaras de diputados, en congresos? ¿Toman la posta? ¿Surgen políticas que puedan paliar un poco o detener todo este avance productivo, este sistema de producción? Sí, hay dos cosas acá. Una cosa es, como yo comenté anteriormente, para ponerle nombre y apellido, la soja transgénica es la que está tapando los agujeros económicos en la Argentina. Por lo tanto, todos los municipios están esperando el fondo sojero desesperadamente y en realidad es una economía que funciona muy bien en la Argentina, pero que uno no puede medir todo en función del rendimiento económico. Se tiene que hablar también de la justicia social, de la soberanía alimentaria, de los excluidos que deja el sistema. Y eso, por ejemplo, la relatora especial de las Naciones Unidas en el año 2017 nos dijo perfectamente bien después de hacer una visita en estos países donde se traslada la industria sucia del mundo, porque en muchos países esto no se puede hacer. Sin embargo, esto, por eso lo llaman industria sucia, lo mandan a los países donde el control casi no existe, y de esa manera después compran los granos, por ejemplo, que fueron procesados y que el costo ambiental se pagó en ese país. Entonces, el arco político en general no suele acompañar este tipo de demandas. Sí es importante decir de que en los últimos años se ha visto que todo el movimiento ambiental está teniendo mucho peso, pero si vos ves las campañas de los candidatos, ninguno habla de este tema. Y es un tema muy acuciante para el país, porque de nuevo vuelvo a decir, uno está hablando de la gallina de los huevos de oro, pero no se puede medir todo con el rédito económico de una actividad en particular, porque tiene otras aristas que a la larga nos están saliendo demasiado caro. Todas las discapacidades que se están produciendo por malformaciones o por algunas otras patologías que se están viendo ahora y se está reuniendo mucha información, al sistema de salud le sale mucho dinero. Entonces, cuando uno le habla con números, ahí pueden llegar a tener algún tipo de reacción, pero yo creo que hay que cambiar la manera de presentar el problema, porque es un problema demasiado grave que se está silenciando hace muchos años en Argentina y que ya hay suficiente cantidad de bibliografía científica que dice que estamos ante un problema de muy difícil solución. Entonces, la única manera es, por un lado, por ahí te dicen, bueno, sí, nosotros lo vamos a controlar con las buenas prácticas agrícolas, que es lo que salió la parte del campo, digamos, a decir que está haciendo como para controlar la deriva de la aplicación del veneno. Sin embargo, es muy difícil controlar los millones de hectáreas que hay en la Argentina, más cuando uno habla con los organismos de Contralor que te dicen nosotros tenemos un solo vehículo para recorrer toda la provincia y en muchas ocasiones no tenemos ni para el combustible. Entonces, a la hora de poner las cifras sobre la mesa, uno sabe de que la parte del Contralor es muy, muy difícil en la Argentina, siempre lo fue. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si hay reacción desde el punto de vista político sobre todo, yo te diría que las reacciones son muy tibias.
Y el año pasado, por ejemplo, sí hubo un ministro de Ambiente que estuvo muy a la altura de las circunstancias y junto con la universidad se generaron unas jornadas de soberanía alimentaria y salud y soberanía alimentaria que se hicieron acá en el Instituto de Medicina Regional y en la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, curiosamente ese ministro ya no está más. Entonces por ahí es muy difícil porque sabemos que los primeros que ponen en alerta este tipo de problemáticas donde hay mucho dinero en el medio van a pagar las consecuencias. Entonces lo único que podemos hacer es generar masa crítica, que cada vez haya más gente que esté poniendo la problemática, que la esté visibilizando. Fíjese, doctor, que también el sistema productivo está en una encerrona. Usted habrá leído seguramente que en los últimos congresos sobre control de malezas, los mismos expertos señalan que de seguir con este sistema, en 10 años los herbicidas no van a hacer efecto. Exacto. Van a brotar malezas y las producciones van a ser cada vez peores. O sea, el mismo sistema está encerrado en un callejón sin salida. Ellos saben perfectamente eso porque cuando se diseñaron estos herbicidas, se usaban 2 litros por hectárea. Ahora se están usando entre 8 a 12 litros por hectárea. Y es justamente porque necesitan tener cada vez más concentración del químico para lograr el mismo efecto por la resistencia a las malezas que existen. Y hay un documento muy interesante del INTA del año 2017, donde ellos están diciendo, después de tantos años de querer controlar químicamente, lo que generalmente se controla en forma no natural, pero sí con el manejo integral de plagas, que muchos países como México nos pueden enseñar y dar cátedra de esto, es muy difícil, porque es lo mismo que uno esté manteniendo un fisicoculturista en base a anabólicos. O sea, uno está siempre dependiendo de los químicos. Es muy peligroso eso. Entonces, y se está viendo de que todo el mercado que rodea eso y todos los alimentos ultraprocesados que vienen de ese mercado están contaminados. Entonces, cuando uno empieza a hacer los análisis, empieza a encontrar hasta en los tampones, en el algodón, que hay investigadores de La Plata que han puesto en evidencia esa problemática también. Bueno, doctor, ha sido muy claro, siempre muy concreto y puntual en sus apreciaciones. Le agradecemos mucho y espero que siga con su trabajo. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Es un honor siempre recibirlos a ustedes y les agradezco mucho este espacio porque la única manera que nosotros tenemos de visibilizar esto es poder contar esto en ambientes donde la difusión sea de otra manera, porque yo puedo investigar y hacer publicaciones en inglés y presentar en revistas con referato en otra parte del mundo, pero yo necesito que las cuestiones se visibilicen en mi provincia y se pueda hacer algo respecto con las investigaciones, porque hay una brecha muy grande, eso también siempre lo digo, entre lo que es el accionar académico de las universidades, los equipos de investigación, y qué se hace con ese saber. O sea, eso tendría que traducirse en políticas públicas, y eso no siempre es así, la menor cantidad de veces es así. Entonces, por eso les agradezco muchísimo esta difusión. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.